Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer este hermoso juego de aretes de Nochebuena. Están volteados, perdón. Este hermoso juego de aretes de Nochebuena que precisamente hace juego con el el collar de DVDs que hicimos la semana pasada. Igualmente está hecho con DVDs y también es alusivo a la Nochebuena. Y pues bueno, vamos a empezar. Básicamente reutilicé el diseño que ya teníamos, que es el círculo y la forma de la Nochebuena, y los fusioné. Posteriormente tracé el contorno a través de la superficie transparente de un DVD y también hice la Nochebuena con todos los pétalos para posteriormente recortarlos. Utilicé tijeras normales, ya que el DVD, como les comentaba, es más delgadito que el CD una vez que se separa, entonces es más fácil de recortar. Aquí es como deben de ir mis piezas embonando. Como dicen por ahí, spoiler alert, no terminé usando todas las piezas, ya verán por qué. Comencé a recortar los petalitos igualmente. Aquí ya los tengo todos listos y utilicé pintura acrílica negra para pintar la base. Aquí estoy retirando los pétalos y con una esponjita nuevamente le di golpecitos al DVD para que se fuera adheriendo el color. Hice lo mismo con los pétalos rojos y utilicé esta película dorada, que es la misma que usamos la vez pasada, para darle el tono dorado, o bueno, para que se viera dorado. Y nuevamente utilicé el pegamento para hoja de oro y lo apliqué con un pincel. Más bien apliqué una capa generosa para que se adheriera mejor y dejé secar por unos 10 minutos aproximadamente. Aquí se puede ver que ya está seco, ya no se ve blanquizco. Voy a utilizar este pincel también para ayudarme a retirar los excedentes de la hoja dorada y también para fijarlo. Y pues básicamente es poner la hoja sobre la pieza que ya tiene el pegamento, presionar un poco, de preferencia con el pincel, ya que es delicado, las cerdas no presionan tanto como los dedos y pues puede ser que en los dedos se nos venga parte de la película, entonces es mejor utilizar el pincel. Aquí ya la tengo lista y aquí ya le puse color a mis dos juegos de pétalos, porque van a ser dos aretes, uno para cada oreja. Y voy a recortar esas esquinitas muy delgaditas que tiene la flor. Esto porque en realidad pues no va a quedar muy bien, que digamos, si le pongo la resina. Van a quedar como volando, es difícil de controlar qué tan derecho pueden quedar. Y también utilicé una lima de uñas para que quede lisito. Utilicé también resina de tipo UV para darle volumen y para proteger el color. Esta es la que endurece con la luz ultravioleta. Vamos a distribuir bien, tratando de que quede bien cubierta toda la superficie. Y una vez que ya están listas, aplicamos nuestra lámpara de luz ultravioleta. Aquí ya endurecieron, ya podemos manipularlas. Y vamos a pegarlas ahora a las bases. Voy a utilizar este pegamento. Es de la marca de 6000 y es extra fuerte. Lo apliqué en cada uno de mis petalitos en la parte de atrás y lo agregué a mi base. Y así fui pegando uno por uno cada uno de mis pétalos. Aquí ya tengo mis piezas pegadas. Y como les comentaba, había cortado otra pieza que iba a ir encima y en esa iba a poner más resina, pero me di cuenta que era complicarme mucho la vida, porque aparte no logré que volvieran a embonar los pétalos con la forma que había recortado. Entonces mejor decidí aplicar la resina directamente sobre la base que ya teníamos lista con la hoja dorada. Aquí tuve mucho cuidado de que no quedara encima de los pétalos, quedara muy al borde en el contorno, y apliqué mi luz ultravioleta nuevamente para que endureciera. Posteriormente taladré con mi Dremel para hacer los agujeritos donde iba a insertar los arillos para que colgara de ahí una cadenita, y de esa cadenita posteriormente el gancho del cual va a colgar los aretes.
Aquí estoy viendo la longitud de mi cadenita. Y una vez que estaba segura de la longitud, dupliqué esa misma para otro corte, es decir, corté 2 cadenitas de la misma longitud. Y posteriormente con mis arillos los agregué a mis aretes. Me auxilié de este anillo de apertura que pueden ver que es muy práctico para abrir los arillos, y unas pinzas para cerrarlas. Aquí ya tenemos la cadena pegada a nuestro arete, y aquí hice un pequeño truquito para ubicar el centro. Colgué de ahí el arete y así es como identifiqué cuál era el centro de la cadena para que colgara bien balanceado. Así es como se ve el juego de aretes y collar. Sí se ven integrados, sí se ven acoplados, no se ven desconectados, me gustó mucho. Así es como se ven puestos los aretes. Están un poco grandes, sí es cierto, creo que me hubiera gustado que estuvieran un poco más pequeños, pero bueno, en general, como yo tengo siempre el cabello suelto y generalmente siempre tapa mis orejas, trato de que sean un poquito grandes para que se noten, pero pues bueno, así es como se ven. Pueden hacerlos un poquito más pequeños o tal vez incluso más grandes, quién sabe, pero bueno, así es como quedaron los aretes. Y espero que les haya gustado esta manualidad, esta joyería con DVDs reciclados. No se olviden de ver el video si es que no lo han hecho, de cómo se hace el collar. Por aquí lo he de tener. Ok, aquí está. En esta ocasión no me lo puse porque sentí que no hacía mucho juego con el suéter, pero les voy a mostrar cómo se ve todo junto. Y pues bueno, así es como se ve. Como les comentaba la vez pasada, pueden usarlo con alguna blusa de cuello V, pueden usarlo también con un suéter negro, que creo que quedaría mucho mejor que con este que estoy utilizando. Pero bueno, así es como se ve el juego de joyería completo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales. Y pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.